Bendiciones. ¿Qué tal, mis amados hermanos, amigos, consiervos? Sean todos bendecidos. Es siempre nuestro deseo con Viti que seas prosperado en todo lo que emprendas, creyendo que mi Dios está contigo. Y esa va a ser siempre mi exhortación, mi reflexión y sobre todo animarte a que sigas creyendo. Vamos entonces a continuar con este discipulado, al cual te agradezco que nos acompañes. Vamos a continuar con este tema tan, lindo, el término. Bueno, no es que sea lindo porque a nadie le gustan las pruebas, pero edificante, le diría yo, y que nos puede enriquecer en nuestra vida espiritual. Si me acompañas con esta oración y vamos a adorar con un canto para poder entrar al tema. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Te ruego, oh Dios, en el nombre tuyo de tu Hijo amado, que seas tú quien gobierne, Señor, en nuestros corazones. Seas tú quien nos hable, nos muestre, Señor, las sendas, y aquellos que estén atravesando alguna prueba, Señor, seas tú, Señor, quien los guarde y los fortalezca en medio de la misma. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria
vas a tener la victoria. Solo cree. A veces creemos que las pruebas parecieran un castigo, pero hay que verlo como lo hemos estado aprendiendo, una formación. Algo está formando el Padre en nosotros. No lo entendemos. A veces parece inconcebible el tener que aceptar que venga un mal que no logramos entender. Pero yo hoy, conforme he avanzado en este estudio, he logrado dimensionar que aquel que logra ser aprobado en una prueba, tenga por seguro que recibe un galardón. Y eso es lo que en la Escritura la palabra prueba significa: aprobación. Aquel que es sometido a alguna, hablamos la semana pasada de una prueba, por ejemplo, estudiantil en la universidad, el cierre, un examen, por ejemplo, y en esa serie de preguntas logra salir aprobado, pues obviamente él tiene la victoria. Lindo ese canto, saber que en Cristo tenemos la victoria. Y cuando uno logra dimensionar la prueba con esa forma, logramos entender de que cuando Pablo dice, entonces, si ya entiendes que hay un propósito, ya no se trata del por qué, señores, sino un para qué, vamos a poder entender que hay gozo en las pruebas. Así lo dice Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La semana pasada estuvimos viendo diferentes etapas de las pruebas en el individuo, y una de las pruebas que nos cuesta tener que aceptar es saber que hay que esperar en Dios. Pero ¿cuál es el fruto de la prueba o de la paciencia? Y es que dice Santiago capítulo 1, verso 4, ahí lo tiene en su pantalla, y que la paciencia ha de tener aleluya, la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Entonces, la prueba se convierte en un formador, se convierte en una etapa que de alguna manera todos debiéramos de anhelar, de desear, sin ser sarcástico ni ser masoquista, sino más bien te vengo a animar. La prueba ya va a pasar, si alguno está pasando, o alguno ya la pasó, alguno dirá, mire, claro, a mí ya me pasó. Y mire, yo con quien he platicado, todos han tenido algún tipo de prueba. Si lo dice Pedro, casi todo mundo es probado. Y aquí está diciendo, al cual resistid firmes. ¿A quién hay que resistir? Al enemigo, al diablo, que él aprovecha nuestra debilidad para tratar de poner alrededor cualquier tipo de situación para que nosotros podamos caer y que nos pueda devorar. Una de las formas como él utiliza para poder cautivar es la aflicción, la preocupación. Esa es carnita para él. Dice, él es como un león rugiente buscando a quien devorar, dice el verso anterior. Es que a quien busca, al que esté afligido, angustiado, preocupado. Pero, dice este verso, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, hermano que me escuchas, solo resiste y verás que vas a lograr pasar esto rápidamente.
Y aquel que está, pues bendito sea Dios, muy bien, solo conoce estos versos, porque algún día vas a tener que atravesar esto sin que yo desee el mal, sencillamente pudiera que atravieses una situación de adversidad. Bueno, entonces, siendo así, estuvimos viendo que hay diferentes tipos de pruebas, porque así lo decía el verso que vimos, hay diversidad de pruebas. Entonces, si hay un ramillete de pruebas, si alguno dirá, y todos tenemos que pasar todas, no necesariamente, pero tener que entenderlas, porque si alguna de estas te toca, pues ya sabes. Y yo las clasifiqué, pues, en 3 áreas donde uno se ve confrontado, llamémosle así. La área personal, esto fue lo que vimos el miércoles pasado, el discipulado pasado, en saber esperar. Vimos por qué le llama la escritura el fuego de la prueba, porque va a ser probado por fuego todo lo que hagamos. La prueba de la obediencia, o sea, el saber que si estamos creyendo en el Señor, tiene que haber obediencia. La prueba de la tentación, la prueba del desierto. Hoy vamos a ver, pues, este otro renglón o ese semejante, este grupo de pruebas tienen que ver con nuestros semejantes. Y yo pues, traté de meter ahí la mayoría a que la prueba ante nuestros enemigos, la prueba ante los burladores, ante los que nos afligen. La prueba del placer, ¿verdad? Que a veces tiene que ver con nuestros semejantes. Y la prueba de la adulación, por supuesto. Y por último, vamos a finalizar después, ¿por qué las pruebas son necesarias para poder tener un mejor compromiso espiritual? La prueba de la ofrenda es importante. La prueba de los azotes y cárceles, de los falsos ministerios. La herida al pastor, a nuestros líderes. Y la prueba del corazón y de la mente. Bueno, entonces hoy vamos a dar pues vamos a estudiar esta primera prueba que es con los semejantes, que es ante nuestros enemigos. Claro que sí. Cualquiera uno diría, pastor, yo a mis enemigos o los que me han hecho daño, o aquellos a los que tal vez tú le has hecho daño, o aquellos que ya se han distanciado y tal vez tú dirás, lo miro como un enemigo. Bueno, te quiero decir ante todo que nuestro Señor Jesucristo ordenó, es una ordenanza, y Él dijo, amad a vuestros enemigos. Y la palabra amor que utiliza ahí es el amor ágape, el mismo amor que le debemos de tener a Dios. Cualquiera diría, fácil es decirlo, muy complicado es hacerlo, por supuesto. Y cuando veo que mi Dios nos manda una orden de ese tipo, la única explicación que puedo dar es, bueno, Él va a permitir que en tu camino aparezcan estas personas antagónicas, estas personas que a veces no soportamos. Y así lo dice. Mire cómo dice Jueces, capítulo 2, verso 21 y 22. Mire cómo dice esto. Tampoco yo volveré a expulsar, dice el Señor, de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, dando a entender que hay un par de enseñanzas. Uno es que Dios le había ordenado a Josué que él iba a prácticamente exterminar a todos los enemigos de Israel. Pero por lo visto no lo logró. Entonces vino Dios y dijo, no se preocupen, yo voy a dejar que se queden. Yo voy a dejar que ellos estén ahí en medio de ustedes. ¿Con qué objetivo? Y aquí es donde a veces pareciera una ironía.
del amor de alguien que nos ama como nuestro Padre Celestial. Y dice ahí, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. A veces uno dice, ahora entiendo por qué tengo aquella persona que parece una piedra en el zapato que me anda molestando. Y el Señor dice, pruebo tu corazón. Inclusive hay situaciones en que uno no entiende por qué, si aquellos que no tienen a Dios, no buscan a Dios, inclusive hacen cosas contra los creyentes o contra los que no hacen algún daño, uno dice, ¿cómo es eso? ¿Dónde está Dios entonces? ¿Dónde está Dios? Y nuevamente, Dios permite que existan personas que ante nuestros ojos parecieran bendecidos. Claro que sí. Inclusive así lo dice, así lo expresó David cuando él escribió en el Salmo 73, verso 3 de esta manera. Mire cómo dice, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Por supuesto que David sabía que él estaba haciendo mal, pero posteriormente él se arrepiente, porque él da a entender de que definitivamente Dios saca el sol sobre justos e injustos, dice la Escritura. Y que si él va a prosperar a alguien, tal vez te ha hecho daño, o a lo mejor es alguien que no teme a Dios, Dios así lo permitió. Entonces, ¿cuál es tu cosa? ¿Por qué andas deseando algo diferente? Porque alguno dice, pero si yo estoy pasando pruebas y estos, dice el verso 5, no sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Y a veces uno no entiende esto. Y mire esto, el último verso que le estoy poniendo con relación a esto, en el verso 9, dice así, Salmo 73. Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. O sea que, ¿se acuerda que a veces uno dice, verdad? Lengua es lo que tenés. Por supuesto. Hay algunos que uno no entiende. Sin tener temor de Dios, por eso se llaman impíos. Sin ver que les pase algo. Y al contrario, demuestran con sus actos que le dan la espalda al Señor, aún así son bendecidos. Bueno, yo le llamaría, son prosperados por su propia forma y Dios, por sus propias fuerzas, y Dios lo permite. ¿Con qué? Para ver cuál es la actitud que uno debe de tener. ¿Recuerdas cuando te mencioné que Jesucristo dijo que deberíamos de amar a los enemigos? Bueno, de tal manera hay que amarlos que Dios mismo dice, mía es la venganza. Si tú tienes algo, un malestar, algo contra alguien, mía es la venganza, dice el Padre. Mire cómo dice Romanos capítulo 12, verso 19 al 20. Dice así. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está. Pablo aquí lo que únicamente que está volviendo es recitando a una ordenanza que el Padre había dado a los antiguos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Ah, no, pastor. ¿Usted cómo me va a decir que al que me ha hecho daño yo le dé de comer? Ah, si tuviera sed, le dé de beber. Y yo te diría, si necesita una colcha, necesita techo, le lo des. Pues haciendo esto, ¿qué es lo que haces? Ascuas de fuego amontonarás
sobre su cabeza. ¿Y quién quita? Esto de pelascos de fuego es como decir, como al cual yo le he hecho daño. Yo le he proferido cosas, he dicho cosas en contra. Me devuelve bien con bien, o sea, bien, me devuelve bien ante el mal que yo le hice. ¿Cómo es posible esto? Y el Señor dice, no te preocupes, yo me haré cargo. Yo me haré cargo. Descansa en mí. Entonces, ahorita es muy fácil que uno se ande, ¿sabe qué? Yo diría, vemos, por ejemplo, en los medios, ay, que un de estos magnates está haciendo tal y tal cosa. Y, por ejemplo, compró un vehículo. Y ya empieza uno diciendo, ahí están, o si es un funcionario público, ahí están mis impuestos. Ahí está, y empieza uno a conjeturar, empieza uno a como que alardear acerca de lo que estos hacen y sobre todo si usando las redes uno vuelve a reenviar a cosas que creo yo que debemos dejar que Dios se encargue. Deja que Dios se encargue. No porque tú seas, tal vez tú eres reportero, tú eres periodista, pues a veces es tu labor y tienes un medio para declarar lo que tú ves. Está bien, pero yo lo que creo es, si eso te afecta en tu corazón y empiezas tú haciendo declaraciones que se mira que tienen como esa, llamémosle un poco de odio o de malestar. Mejor dice el Señor, déjamelos a mí, porque todos vamos a tener que dar cuentas. Y tú vas a tener que dar cuentas del sentir que tuviste. Por eso es que Pablo dice que, bueno, este proverbio dice, no te alegres del mal ajeno. No te alegres de lo que Dios a veces hace con algunas personas. Léalo conmigo. Dice así, no te regocijes cuando caiga tu enemigo. Óigalo, no te regocijes cuando caiga tu enemigo y no se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. Aquí nuevamente prácticamente está pues volviendo a reiterar, mía es la venganza. Si tú me has pedido protección por algo y yo miro que alguien está procediendo y sobre todo vocifera contra el cielo, déjamelo a mí. Pero hay de aquel que se goce diciendo, ¿ya vieron? Eso le pasa al que levanta la boca contra el ungido del Señor. No hagas eso. Eso es como ponerte a decirte, lero, lero, candelero, te lo dije, te lo dije. ¿Acaso no te dice el Señor, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer? ¿Por qué no extiendes tu mano al caído? Porque en todo esto, a lo mejor esta persona conoce a Dios o cambia su actitud para con el Señor con el gesto que tú hagas. Bueno, imagínate todo lo que logramos ver con relación a los enemigos. Pero ahora yo quiero hablarte de otro tipo de prueba, que es ante los burladores. Ahorita esto es algo muy común, el mofarse, o en los tiempos de Jesús le llamaban el escarnecedor. Cuando usted oiga la palabra el escarnecedor, quiere decir que era alguien que se burlaba. Él era alguien que alardeaba con su boca contra alguien. Pero dice Hebreos 11:36 de esta manera. Mucha gente se burló de ellos. ¿De quiénes? Pues el capítulo 11 habla del libro de la fe.
Y ahí empieza a relatar a un listado de personas que tenían la convicción, tenían la creencia que su Dios Todopoderoso estaba en sus vidas y en sus caminos. Que tú puedas decir, yo quisiera estar en algún libro de la fe por lo que he creído. Y no pienses que sea por tu religiosidad, es que no oro tanto, no, es por lo que tú has creído. Por eso me agrada que el listado de los héroes estaban en bajo un capítulo llamado Héroes de la Fe. O sea que eran aquellos que tal vez no eran muy religiosos, pero lo que sí tenían eran una convicción en Dios superior, creyendo en Él. Creyendo. Y esto es lo que yo te animo. Mantén tu convicción en Él. Y es muy probable que, ¿sabes cuál es el problema de aquellos que mantienen su convicción firme y no se avergüenzan de Dios? Es que más de alguien se va a levantar a hablar contra ellos. Mucha gente se burlaba de esta gente, dice ahí, y los maltrató y hasta los metió en la cárcel. O sea, muchos hasta eran metidos en cárceles. Ahorita en esta época, inclusive, está muy de moda un concepto que se llama bullying, que es como hacer mofa de la debilidad de alguien. En las escuelas, por ejemplo, se nota mucho este tipo de burla que hacen contra el débil o inclusive contra aquel que le llaman los nerds, o sea, el estudioso, que realmente cambian los valores. Ahora el que sale exitoso o es, pues tiene sus, pues llamémosle así, el resultado, sus logros por su esfuerzo. Ah, no, este definitivamente lo obtuvo y empiezan a relatar un montón de cosas que podrían haber sido en contra. O sí, de plano esto es porque tenía cuello o pagó mordida, o sea, de plano ni modo, este era el que le daba una manzana o llevaba al jefe siempre algo y por eso lo puso en honra. Entonces, mira, si tú has sido una persona que ha recibido yo le llamaría este tipo de burla, no te afecte. Que tu identidad se mantenga siempre viendo al Altísimo, a Jesús. Porque si alguien recibió burla, fue mi amado Señor Jesús. Dice así en Lucas capítulo 22, que cuando a él lo tomaron, dice que sus apresores, que eran romanos, se empezaron a burlar de él. Y dice de esta manera, los hombres que tenían a Jesús bajo custodia se burlaban de él y le golpeaban y vendándole los ojos le preguntaban diciendo, adivina, ¿quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es? ¿Quién es el que si te dices profeta o te dices pues sabedor, ¿quién lo hizo? Si algo yo en la vida he visto es que aquel que se mantiene en firme sus convicciones, pero resalta el poder de Dios en lo que hace y empieza a tener logros, la gente lo empieza a respetar. Yo te lo quiero decir porque a mí me pasaba. Tengo ahorita la memoria que más de alguna vez alguien de mis jefes me decía, usted lo admiro, pero no lo entiendo. ¿Cómo es que usted puede estar metido en la iglesia? ¿Cómo puede estar usted buscando a alguien que no mira? Pero cuando yo me mantenía firme creyendo y empezaba viendo resultados y les llevaba los resultados, miren, aquí está el fruto del trabajo, pero bajo la bendición de Dios.
Recuerdo a mi jefe que me decía, vos me das miedo. Pero no de que yo le diera miedo, sino que él le daba asombro de los resultados. Y en todo esto le puedo decir que Dios se vuelve bendito. El que ha recibido burla, manténgase en victoria, porque mi Señor Jesús tuvo burla, pero cuando fue resucitado y fue exaltado a lo sumo, después recibió gloria de todos. Gloria a ti, Padre. ¿Sabes que el burlador es, pues inclusive, debemos de entenderlo porque muchas veces es una soberbia interna, porque es un orgullo. El que burla es porque se cree superior. Y así lo dice el Proverbio 21:24. Mire cómo dice, soberbio, arrogante y burlador es el nombre del que obra con la furia de la soberbia, o sea que con la furia del orgullo. O sea, yo lo que veo es que aquel que se burla del débil es porque se cree superior y cree que tiene derechos sobre los débiles. Pero nuevamente, atando este verso con el verso anterior, mía es la venganza, dice el Padre. Deja que mi Padre tome el control. Deja que mi Dios te guarde y te proteja. O sea, tú solo tienes que ver que mi Padre está contigo. Y no te avergüences. Mira, si algo yo le pido a muchos es, no te avergüences de ser llamado cristiano. Porque Jesucristo mismo lo dijo, Él lo dijo, incluso Pablo lo decía, ¿verdad? Que el que se avergüence del Señor será avergonzado por el Señor mismo. Entonces, no te avergüences. Avergonzarse es decir, ay, me aclavo a que me digan que soy religioso, es que no es religión la que estás viviendo. Tú estás viviendo un estilo de vida. Y esto es lo que debería mantenerte en alto. Bueno, sigamos viendo con otra de las pruebas. Y ahora vamos a ver la prueba de la aflicción. Sobre todo si somos afligidos por personas. ¿A nadie le gusta la aflicción? Por supuesto, ¿a quién le gusta ser afligido? Hay aflicciones de diferentes tipos. Aflicción por la escasez. Aflicción por la enfermedad, aflicción por el desconocimiento de qué hacer, a dónde ir, qué decidir. Es un enigma y es un deseo de muchos saber cómo depara su futuro. Es curioso porque yo he visto en reuniones o en eventos, llamémosle, invitan a un profeta y no sé, pero hay un deseo de saber, de que Dios me hable. Pero mire esas reuniones, pero se agolpan. Bueno, agolpan quiere decir que no hay espacio para poderse sentar. No, pero hay una reunión, viene un maestro que va a hablar sobre un tema, híjole. Hay que esperar más tarde a ver si llega más gente. Hay un deseo de saber cómo poder evitar la aflicción o el ser afligidos. Pero mire, dice Pedro, 1 Pedro 1, 5, 6. Dice así, este verso lo vimos la semana pasada, pero hoy lo quiero ver desde el punto de vista de la aflicción. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. En otras palabras, cuando tú sepas que tienes una aflicción, ahí es cuando tú tienes que decirle, Señor, aumenta mi fe. Ayuda a quitar mi incredulidad. Ayuda, Padre mío. Dame una muestra que tú, Señor, estás conmigo.
Y de esta manera, oh Dios, yo puedo, Padre mío, salir adelante. Y cuando nosotros logramos de empezar a gobernar con ese tipo de expresiones, gobernar quiere decir, llamémosle, practicar. Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Entonces va a ser muy fácil que en medio de la prueba haya ya un gozo. Tal como lo vimos en el verso de Santiago, pero mire cómo se lo dijo Pablo a los de Corinto. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, le decía a este pueblo, abundó su gozo. Pero mire qué curioso, ¿cuál era la aflicción de este pueblo al cual él le habló, que eran de Macedonia? Su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Aleluya. Miren, este es curioso porque si una de las pruebas tan duras que pasa mucha persona es la limitación de ciertos recursos. Por ejemplo, un recurso es el poder tener una medicina o una sanidad o la salud plena. Y algunos tienen enfermedades muy serias. Y a veces gastan mucho dinero en médicos. Y algunos no lo tienen y tienen que vivir con su prueba. Pero también existe la prueba monetaria. Sobre todo ahora estamos viviendo tiempo en que como que pareciera, y son las voces, que la economía se va a poner más apretada. Ya lo estamos viendo con los combustibles y hacen ver de que por medio de esta guerra de Ucrania, Rusia, los alimentos van a escasear. Obviamente, como yo le digo, gracias a Dios que estamos en Guatemala o tú me estás escuchando en algún país cercano, pero lamentablemente esto es un dominó. Primero va llegando a las empresas que dependen más de estas reservas económicas. Y esto pues da a entender de que si ahorita es con el combustible, con el tiempo va a aumentar ciertos insumos que dependen de esto. Pudiera ser que incluso en la agricultura, que dependen del tractor, el combustible, ciertos elementos, van a tener un incremento. No temas. Oye lo que te digo, no temas. No me voy a cansar yo de decir y de desafiar a todo aquel que me escucha. Si tú aprendes a confiar en el Dios ahora, vas a ver milagros. Que no importa la prueba de la aflicción que estés atravesando, tú vas a abrir tu alacena y vas a ver milagros, que alimento va a estar ahí, que tú dirás, ¿de dónde vino? Yo no te puedo decir cuál es la metodología que utilizó el Padre, pero van a haber milagros que nos van a asombrar. Asombrar. Recuerdo ahorita el caso de dos personas, pastores, que me decían, yo estoy seguro que cuando pedí la ofrenda, nosotros tenemos, y había tanta gente, ingresa tanto, y sabemos que eso es lo que ingreso, pero esa vez, viendo la cantidad de gente, no podía ser otro. Dice que cuando hicieron el conteo de la ofrenda, triplicaba o cuatruplicaba lo que habían recibido. Y ellos decían, ¿cómo es posible? Eso es lo único que puede haber sido, es un milagro. Recuerdo a un profeta amigo mío, que incluso estábamos de viaje con él y estábamos en la fila para pagar. Estábamos en los Estados Unidos, bueno, la primera vez que él llegaba, y incluso él llevaba su canasta de ropa, y cuando lo estaba pagando él se detuvo antes, se puso solo, le bajó la mirada, y en eso él sacó la billetera y pagó, y yo le vi el montón de dólares. Entonces dije, a la vez, no sabía que aquel venía preparado. Al salir,
Yo le pregunté, mira, ¿y vos venías preparado con dólares? No sabía. Y él me dijo, no, pastor, yo hoy, el Señor me habló desde la mañana, yo voy a hacer algo sobrenatural, ve y compra. Y yo vine y compré sin dinero, tal como lo dice la Escritura. Y yo pude sentir cuando la billetera en mi bolsa se infló. Entonces, cuando uno mira ese tipo de cosas, lo único que puedo decirte es, no tienes que ser un profeta, no tienes que ser un pastor, no. Solo tienes que creer. Solo tienes que creer. Aleluya. Bueno, ahora vamos a entrar a otro tipo de prueba muy interesante y muy particular. Y mira esta otra. La prueba del placer. Y uno dirá, Dios santo, ¿cómo el placer puede ser una prueba? Bueno, obviamente, cualquiera diría ahorita, claro, si es un pecado que da placer, obviamente, esa se vuelve una prueba al lograr vencer, es una tentación. Pero leamos este verso. Dice aquí Eclesiastés, está el autor, Salomón, dijo así. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y aquí también esto era vanidad. Dando a entender de que él en su sabiduría quiso experimentar muchas cosas, quiso disfrutar muchas cosas. Y se dio cuenta que realmente todo esto era, que es una vanidad, que es algo pasajero, que no deja nada permanente. Incluso más adelante él escribe de esta manera, dice así, y de todo cuanto mis ojos deseaban, Eclesiastés 2:10, nada les negué poner delante de mis ojos, ni privé mi corazón ningún placer, porque mi corazón gozaba de todo mi trabajo y esta fue la recompensa de toda mi labor. Y después nuevamente vuelve a decir, esto es vanidad. El problema de esto es que él se dio cuenta que aunque él logró saciar muchos de sus deseos, no lo llevó a nada. ¿Y sabes cuál es el problema de la prueba del placer? El que no logra tener dominio propio es que se vuelve una adicción. Tú puedes tener una adicción, como dice aquí, y de todo cuanto mis ojos deseaban, de lo que estás viendo. Y ya no logras parar, o de lo que escuchas. Y a veces tenemos que limitarnos con esto. Yo inclusive, yo a veces exhorto a algunos que cuando Dios los bendice económicamente empiezan a, yo le llamo despilfarrar, dando a entender, no, pero si dicen si estoy gozando del fruto de mi trabajo y andan ahí viajando o en restaurantes o de un lugar a otro. Yo les digo, sí, pero es bueno tener, es bueno gozar, es cierto, pero no te pases de los límites. No sabemos qué va a pasar si la situación se pone muy complicada. Tenemos que aprender a tener límites. Es importante tener límites, porque el problema es que llega un momento que el exceso ya no tiene freno. Y esto fue lo que le pasó. Incluso esta es una reflexión de lo que le pasó al pueblo de Israel. Que en el momento cuando ellos, por ejemplo, mandaron esta es una relación de lo que pasó cuando estaban ellos en el desierto, Moisés fue a interceder por ellos ante Dios en el monte, pero como ya él decía, ya regresó, llevaba 10 días, 20 días, 40 días y no regresaba, ellos dijeron definitivamente, tenemos que buscar a un Dios que nos responda. ¿Y sabe cuál es lo que hicieron ellos? Juntaron un montón, otra vez oro y a todas las alhajas que tenían. Y dice que cuando las echaron al fuego, milagrosamente se formó un becerro de oro. O sea, hay un milagro que a ellos
definitivamente los deslumbró. Ten cuidado a veces de los que te pueda deslumbrar si no viene de él, nuestro Padre Celestial. Porque el problema es que te vas a deslumbrar tanto que vas a perder los límites por querer darle a esta figura pues lo que tú crees que necesita, la idolatría. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo. Entonces cuando ellos vieron, este sí es nuestro Dios, se sentó a comer y a beber y después dice, se entregó al desenfreno. Aquí la palabra desenfreno viene una palabra griega que es, se pusieron a hacer juegos sexuales. O sea que no pararon, o sea, ellos tuvieron... El problema es que cuando uno cree que ya logra tener una respuesta, incluso espiritual, pero de un Dios que no es el Dios desconocido, uno puede empezar a hacer cosas que no son correctas. Y yo te animo a que tengamos dominio propio. Diga conmigo, ante esto es necesario el dominio propio. Porque si no, como dice Proverbios 21:17, el que ama el placer será pobre. El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. El que ama el placer será pobre. No es fácil predicar esto porque cualquiera diría, pero si yo tengo que disfrutar el fruto de mi trabajo, uno mira los medios de motivación para poder tener una mejor salud y te dicen viaje, disfrute mientras que sea posible. Por supuesto, no te limites a vivir paupérrimo si lo tienes, porque podrías llegar a un momento de ser codo, avaro. No, está bien tener tus momentos de gustos, pero ten tus límites. Hay que poner límites. Todo eso. Bueno, mis amados, vamos a entrar ahorita al último elemento de prueba con relación a nuestros semejantes. Y esta es la adulación. Esta es otra prueba muy, muy particular, muy interesante y yo diría curiosa. Bueno, porque dice así. Bueno, primero vamos a leer este verso y después explico. Se prueba la plata en el fuego, se coloca el oro en el crisol. Cada uno debe probar a los que adulan, dando a entender de que la plata tiene que ser probada para sacar lo mejor, igual que el oro, acrisolado se llama, porque colocan en un lugar donde reciben fuego, y la escoria, que es todas las partículas que son, llamémosle, suciedad, lo que hace el artesano joyero o el que trabaja estos elementos, estos metales, viene y esa rebaba la quita porque sabe que es impuro. Bueno, la adulación es un término que se puede, en un sinónimo que es lisonja. Los latinos decimos aquel que te culebrea. Sos culebra, ¿verdad? Que el que te adula, el que trata de, como digo yo, endulzar el oído. A veces te endulza el oído con cosas. Hay que tener cuidado con los que nos endulzan los oídos. Y muchas veces algunos lo hacen por querer quedar bien, pero a veces pueden afectar al que está oyendo. Porque puede creerse más allá y puede perder su realidad. La adulación realmente hasta el mismo Señor no le agradaba, ¿verdad? Hay muchas formas de ver la adulación. Por ejemplo, mi Señor Jesús dice que llegaban los fariseos y le decían, Maestro bueno, Hijo del Altísimo. O sea, y Él les dice, ¿ustedes por qué vienen con esa palabrería?
Mejor díganme qué es lo que quieren. A veces es bueno di qué es lo que necesitas. Sé claro al hablar. Quiero agarrar un tema ahorita porque me pareció interesante el verso cuando lo hallé. Y es que es algo porque yo mismo lo he vivido. Y estamos viviendo una época donde se levantan muchos profetas o muchos con el don profético. Y tenemos que tener cuidado. Porque algunos de estos, pues con la buena intención de darte un ánimo, de que tú te sientas que Dios está con ellos, realmente empiezan a ofrecer de parte de Dios cosas que no son. Y ofrecen a veces muchas cosas. Mire cómo dice este verso, Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. Y el problema es que hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová, oh mi Señor amado. ¿Sabes que esto es curioso? Porque hay muchos profetas que con el afán de hacer su don, que tenga, llamémosle, como que una voz de Dios con promesas, vienen y recitan lo que las promesas de Dios. Pero el problema hay algunos en que vienen y empiezan a declarar, veo yo un vehículo, veo yo vas a tener un hijo y hasta le ponen el sexo y la persona pues no es así, o sea, está embarazada y es otra persona, es otra. Algunos dicen, no, es que voy a tener otro hijo después. Podría ser. Pero yo lo único que te pido a ti es, ten cuidado. Para mí es muy fácil, porque yo he recibido palabra profética de muchísimos. Sí, la verdad que algunas han sido de adulación, otras son muy confirmadas. Y realmente en todo esto, lo único que pongo mis oídos y trato de filtrarlos, digo que no, estos no me haga creer más allá de lo que se dice, sino tan solo voy a seguir creyendo en el Padre. Pero si hay una palabra que alguien te dice, pídele a Dios confirmación. Oye lo que te digo. Es algo que yo le digo, Señor, si esto es tuyo, confírmalo. Confírmalo. Para que yo sepa que tú estás conmigo y yo sé que así vendrá. Y de esa manera, pues, ayuda. A veces el problema es que la mucha adulación es causa de división y tropiezo. Mire cómo lo escribió Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo, en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los individuos. Bueno, hablamos de profetas, ahora vamos a hablar de enseñanzas. El problema de mucha enseñanza es que eso, dice la Escritura, que la mucha letra mata el espíritu, lo apaga. No estoy diciendo que algunos no tengan de Dios, yo sé que tengan de Dios, pero a veces el oyente viene y quiere seguir escuchando y viene y escucha esto, escucha el otro. Y entonces vuelve en su mente tantas formas de pensar que algunos tienen una forma de pensar de una manera y otros de otra manera, y eso puede crear una división en nosotros mismos. A mí me pasó inclusive cuando en mis inicios del Evangelio, yo dije, yo soy cristiano, entonces mire, me aislé totalmente. Prácticamente creé una brecha de división con mi familia. Después entendí a los años
Si yo era causa de división, no iba a estar bien visto delante de Dios. Entonces cambié y mejor me acerqué a ellos sin contaminarme. Pues bueno, sin participar de cosas que yo sabía que están malas, pero lo que hice es, Señor, voy a acercarlos. Voy a acercarlos. Y de esa manera, si tú tienes una convicción, en lugar de ser causa de división o tropiezo, vas a ser una persona que va a tener un liderazgo y vas a poder ayudar a muchos en todo sentido. Por supuesto que hay que saber, dice la Escritura, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Entonces tú dices, ¿cómo voy a retener lo bueno? Bueno, aprende a filtrarlo. O yo le diría a algunos, ¿por qué no te riges a un pastor? Escucha la voz de tu pastor. Y si estás convencido y sabes que ese es el pastor que Dios ha puesto, ámalo y deja que sus palabras sean las que guíen tus pasos. Y de esa manera vas a tener paz, en lugar de estar buscando por todos lados, picoteando. Y te va a ayudar a ser estable. Todo en ti. Bueno, mis amados hermanos, gracias por participar de este discipulado hermoso. Yo la verdad que lo he disfrutado y te animo a que puedas seguir y que puedas, yo te invitaría, si tú puedes venir físicamente, si estás en Guatemala, ya lo estoy dando con un grupo de personas, el grupo es reducido, pero somos edificados grandemente. A la misma hora, en este mismo, pues con el mismo tema. Pero te animo a que puedas participar. Y no olvides, el domingo en la iglesia La Reunión está dispuesta para que tú te acerques también. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, aquel que me escuchó, bendice su vida. Sobre todo, Señor, guárdalo, santifícalo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones. Dios me los bendiga.